Ya. Vamos a empezar entonces la lección, ¿vale? Vamos a hablar hoy día acerca de la palabra de Dios. Y la palabra, como les decía, se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. 3:16 y 17. ¿Puedes leerla, Azu? Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Amado Dios, en esta hora, Señor, vamos delante de su presencia, dándole gracias, Señor amado, por esta palabra, Señor amado, que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a escudriñar acerca de tu escritura. Vamos a darte gracias, Señor amado, por todo lo que tú hiciste en un tiempo, Señor, Padre Celestial, para que en el día de hoy nosotros contáramos con esta palabra tan preciosa en nuestras manos. En el nombre de Jesús, bendecimos nuestras vidas. Amén. Amén. Pueden sentarse y vamos a comenzar ahí. Pueden ir siguiendo la lectura, ¿cierto? Dice, como introducción, dice letra A y letra B, 2 puntos en la hojita. Letra A dice, la Santa Biblia es el libro más importante de todos los tiempos. Su importancia radica en una sola verdad. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, es totalmente la palabra de Dios. Es la revelación escrita de Dios al hombre. Y es la cita que leía, ¿cierto? Azucena, ¿cierto? Que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Toda. No hay ninguna parte de la escritura que no haya sido inspirada por Dios. Dios la hizo, la inspiró a los autores, a los escritores, para que ellos pudieran escribirla y para que la tuviéramos en el día de hoy. La Biblia, dice la letra B, como palabra de Dios, es nuestra única regla infalible de fe y conducta. Es decir, que nos indica qué creer y cómo vivir, así como la Constitución es para el país, ¿cierto? La ley de conducta para que va rigiendo a la nación. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la Biblia y es la que nos indica a nosotros el cómo vivir, el qué creer, el qué hacer. La Biblia nos enseña. Por lo tanto, nuestro estilo de vida debe regirse por la palabra de Dios. ¿Amén? En Salmo 119, 105, Salmo 119, 105, es un texto muy conocido. Voy a esperar a que lo encuentren. Salmo 119, 105. Amén. Leer más. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí vemos, ¿cierto?, que es nuestra guía, en la que guía nuestro caminar. Amén. El contenido de esta lección dice, la dividiremos en los siguientes pasos, en 4 específicamente. El origen sobrenatural de la Biblia, la inspiración divina de la Biblia, la estructura literaria de la Biblia y la meditación diaria en la Biblia. El origen sobrenatural de la Biblia, que es el punto número 1. La Biblia, la palabra Biblia, se deriva del griego biblos, que significa libros, que era el nombre dado a la corteza del papiro usado en la antigüedad como material de escritura. Además, existía un puerto en Siria con el mismo nombre, ya que allí se embarcaban grandes cargamentos de papiros para todo el mundo. Alrededor del año 400 después de Cristo, Jerónimo llamó a la colección de libros divinos de Génesis a Apocalipsis la Biblioteca Divina. Posteriormente, este nombre fue modificado por la Biblia
o Santa Biblia, el cual usamos actualmente. La Biblia está compuesta por 66 libros. Fueron escritos en un periodo de 1600 años aproximadamente, ¿cierto? Hay algunos que le ponen un poquito más, otro menos, pero alrededor de 1600 años fue escrita la Biblia en general. Por 40 autores, por 40 escritores que poseían diferentes clases sociales, en diferentes épocas, en diferentes lugares y circunstancias. A pesar de estas diferencias, no encontramos en la Biblia ni una sola contradicción en el contenido de su mensaje, ya que Dios es el verdadero autor de la Sagrada Escritura. Dios es el quien le estaba inspirando a estos hombres para que escribieran la palabra de Dios. Ya aún en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, tenían diferentes profesiones, diferentes clases sociales, pero Dios lo escogió y cada uno escribió, ¿cierto? Un libro o más libros, que luego los vamos a ir viendo. A pesar de estas diferencias, como les decía, no hay una contradicción de un libro con otro. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 es el versículo que leíamos al principio. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Fue el Espíritu Santo quien inspiró y dirigió a aquellos siervos piadosos a escribir el mensaje del Señor a la humanidad, siendo guardados de cometer cualquier error en la escritura de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Vamos a buscar ahí. Segunda de Pedro. Uno, 19 al 21. Le voy al pastor Eduardo que nos lea la porción. Segunda de Pedro 1, del versículo 19 al 21. Amén. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y nótese el último versículo que dice que no fue traída por voluntad humana. O sea, no, el hombre escribió, o sea, como en el día de hoy, ¿cierto? Mucha gente puede escribir libros, nosotros mismos podemos escribir libros. Pero la Biblia en sí no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra directa de Dios revelada al hombre. Entonces fueron inspirados por Dios. Dice, no fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los escogidos de Dios para escribir esta palabra, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es por esa razón que nos pasa que cuando nosotros vamos leyendo la palabra del Señor y esa palabra cobra vida en nosotros. Porque no es igual que un libro cualquiera. Esa palabra es vida para nosotros. Para realizar esta obra de inspiración divina, en la letra E, el Espíritu Santo utilizó diferentes métodos. El dictado literal de la escritura, la dirección sobrenatural respetando el estilo literario del escritor, la escritura extraída de fuentes históricas confiables y otras. En todo momento, la inspiración divina estuvo presente. Es decir, Dios le entregaba al autor, le entregaba a la persona que escribía la Biblia, el libro específico, se lo entregaba, pero nunca pasó a llevar la personalidad del autor. Lo eligió para que escribiera ese libro, pero nunca Dios pasó a llevar la forma de ser de quienes escribieron el libro, la forma de mirar, su cosmovisión, la cosmovisión que tenía. La cosmovisión significa la manera de mirar las cosas, en las circunstancias que ellos vivían, lo que los rodeaba. Entonces Dios a ellos les reveló, respetando todo eso, les revelaba la palabra del Señor.
Todo el contenido de la Biblia tiene un mensaje central. Desde el Génesis al Apocalipsis es el mismo mensaje. ¿Cuál es? Dice, la persona de Jesucristo y su obra redentora a favor del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que desde Génesis hasta el Apocalipsis se nos habla de la persona de Jesucristo y de la salvación, de que Él iba a venir por nosotros a salvar, ¿cierto? En Juan 3:16, es un texto muy conocido, ¿cierto? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese mensaje está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Está hablando toda la Biblia acerca de la redención. ¿Qué quiere decir redención? Salvación. La salvación de Dios hacia el hombre. La inspiración divina, el punto número 2. Enfatizamos que la Biblia es la palabra de Dios, la revelación escrita de Dios al hombre. Por tanto, es nuestra única regla infalible de fe y conducta. Si uno dice, ay, ¿qué se hace en esta situación? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de pensar? Uno va a la palabra y la palabra nos responde. Así debe ser nuestra vida. Debemos ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Lo que me dice la palabra, eso es. No hay otra, ¿cierto? Es infalible, es nuestro estilo de vida, debe ser nuestro estilo de vida. B. Existen 7 pruebas o evidencias fundamentales que podemos usar para demostrar la inspiración divina de la Biblia. El primero, su poder transformador. Es la prueba más importante. La Biblia tiene poder para regenerar la vida de todo ser humano que deposite su fe genuina en Cristo como Salvador personal. Qué lindo es esto, porque la palabra dice que esta evidencia es algo irrefutable. Lo que tú vives, lo que yo vivo, nadie me lo puede refutar. Nadie me puede decir que yo no viví, que yo no sentía a Cristo en mi corazón, que Dios no provocó un cambio en mi ser, porque yo me conocía como era antes, ¿cierto? Y la gente de repente nos empieza a conocer desde un punto, desde un tiempo hacia adelante, pero para atrás no nos conocían. Pero Jesús sí, y Dios sabe cómo tratar con nosotros. Dios sabe cómo ministrarnos, y ese poder a través de la palabra que nos va transformando cada vez en mejores personas, nos va moldeando a la semejanza de Jesucristo. Cada vez vamos siendo más a imagen de nuestro Señor. Y eso a muchos les atrae y a muchos les provoca rechazo. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y la palabra actúa y se hace evidente en el creyente, en las personas que lo hacen con una fe genuina. Entonces, ese poder transformador se hace real. Ahora, otra evidencia fundamental es su profecía cumplida. El cumplimiento de las predicciones bíblicas a lo largo de la historia es innegable. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, estamos leyendo un párrafo y leemos, ¿cierto? Por ejemplo, es cuando Isaías empieza a declarar y a decir que él vino, que vino como cordero, ¿cierto? Que no abrió su boca, cuando dice que él dio su vida por nosotros, ¿cierto? Cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, ya lo vemos cumplido. Ya vemos muchas de las promesas del Antiguo Testamento, las vemos cumplidas en el Nuevo Testamento. Entonces eso es algo que fue real y que no se puede negar. ¿Por qué? Porque lo vemos que primero fue una profecía que se dio y luego fue cumplida en la persona de Jesucristo, y no tan solo en Jesucristo, sino que hay muchas profecías que Dios hizo con el pueblo de Israel y después con el tiempo uno va viendo la historia y se cumplieron. Y bueno, todavía hay muchas profecías que se están cumpliendo en este tiempo y aún más todavía que faltan por cumplirse, pero todo está escrito. Su unidad dice: no existe contradicción alguna en el contenido de la Biblia a pesar de sus diferentes escritores. Si nosotros podemos ver, por ejemplo, nos vamos a los evangelios, hay 4 diferentes autores, 4 diferentes formas de ver las cosas, pero cuando tú vas a la Biblia, a veces tú
te puedes apoyar, ¿cierto?, en la visión que tuvo Mateo, con la que tuvo Lucas o con la que tuvo Marcos o Juan, de referente a una misma situación. La vivieron con una forma distinta, o sea, la vieron, tienen una perspectiva, la escribieron cada uno a su manera, pero ninguno se contradice con el otro, sino que uno apoya a la situación del otro, uno se puede apoyar y aporta a poder visualizar mejor lo que estaba pasando en ese momento. Entonces vemos que no hay contradicción, por el contrario, uno complementa toda la información. Ahora, su inagotabilidad. Por mucho que estudiemos la Biblia, siempre Dios nos enseña algo nuevo. Podemos una y otra vez leer una palabra y siempre vamos a encontrar algo nuevo. Podemos aprender un versículo de memoria y todas las veces que vamos a leer ese versículo, el Señor nos va a ministrar algo nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se agota. Es algo que siempre va a estar ahí en el momento preciso. De repente dices, oye, pero ¿cuántas veces lo leí y no me daba cuenta de lo que decía? Y en un momento dado lo lees y como que se te enciende la visión, no sé, te abre los ojos del Señor y te enseña. Es lo que tiene la palabra del Señor, que siempre nos va enseñando, que no se agota, siempre tiene algo nuevo. El número 5 dice, su asombrosa circulación. La Biblia es el libro más leído en el mundo entero, durante todos los tiempos, y traducido a más idiomas. Es el libro más leído, pero bueno, por años, por siglos. Y también es el más traducido y es el más perseguido también. Muchos han querido destruir la palabra del Señor y borrarla del mapa, pero no han podido. Realmente Dios la ha mantenido por miles de años. Imagínense, estamos en el 2021 y aquí está la palabra del Señor con nosotros. Y es un regalo precioso que el Señor nos ha dejado a nosotros. Aunque muchos han querido destruirla, ahora está hasta en los móviles. Ay, perdón, sigo tiro. Está hasta en los móviles. Está, bueno, de mil maneras. Hasta para los ciegos. Está en braille, ¿cierto? Está en audio para las personas que son sordas, no pueden, en audio para las personas que son sordas. Está en audio para las personas que no pueden ver, quería decir. En braille también. En braille para las personas sí. Entonces, está en mil maneras, está en muchos idiomas también, ¿cierto? Para que puedan, y ahora, aún actualmente, hay muchos lugares donde todavía no se ha traducido y se está trabajando en la traducción bíblica. Ahora hace poco tuvimos la bendición de tener la Biblia en asturiano, que eso cuando, no sé, por año, imagínense ahora, en 2021 recién salió y Nuevo Testamento, pero es una victoria porque ya lo tenemos en asturiano que antes no estaba. Y le damos gloria al Señor por eso. Indudable, ¿cierto? Otra prueba o evidencia es su vigencia. La Biblia no pasa de moda. Su mensaje satisface las necesidades humanas en todos los tiempos. Es decir, vamos a la Biblia y siempre vamos a tener una palabra para nosotros. Eso siempre está vigente, nunca pasa de moda. Algunos libros ahí de repente que dicen, no, este libro lo leí, ya pasó, ya, bueno, no tiene validez ya. Pero la palabra de Dios nunca pasa de moda. Siempre sabemos de que vamos a la palabra de Dios y vamos a encontrar algo para nosotros. Dios siempre va a tener algo fresco para nosotros. No es como cuando guardamos el pan de un día para otro, ¿cierto? Y comemos el pan que no es fresco. A eso me refiero. De repente compramos un pan grande y este nos dura 2-3 días. Bueno, pero Dios no, la palabra es el pan de vida, pero ese pan siempre está fresco, podemos leerlo a la hora que sea y siempre va a haber algo nuevo, algo que nos va a satisfacer nuestra necesidad. Y 7, la última dice su preservación. La Biblia es el libro más perseguido en la historia, lo que les comentaba, ¿cierto? Sin embargo, Dios ha guardado su palabra y no la han podido destruir. Muchas, todavía en China he visto yo unos videos, ¿cierto? Que ellos
ven una Biblia y la queman, ¿cierto? La queman porque quieren destruir, no quieren que la lean. En Corea del Norte, o sea, está prohibida realmente, o sea, ven una Biblia y a la persona que la tenga son capaces de matarlo o lo mandan como un refugio, ¿cierto? Donde los castigan y tienen ahí, les quitan todo lo que sea, lo que lean. La Biblia está prohibida realmente. Entonces, en varias partes del mundo esto no es permitido y los persiguen. Pero le damos gracias al Señor que en nuestro país, aquí en España, podemos tener la Biblia libremente, no hay problema en eso. A pesar de que hay una diversidad de religiones, una diversidad de creencias, cada uno aquí cree lo que quiere, está la libertad religiosa, pero tenemos la Biblia en nuestras manos y somos libres de usarla donde queramos. Si nosotros vamos aquí y nos sentamos en un parque y nos da por leer la Biblia, a nosotros nadie nos va a decir, oye, ¿qué estás leyendo? O guarda eso que está prohibido. No, cualquiera puede leerla y es una bendición tenerla. Por esta y otras evidencias podemos afirmar con toda convicción que la Biblia es la palabra de Dios al hombre. Ahora, la estructura literaria de la Biblia. La Biblia está dividida en dos partes, ¿cierto? Conocemos la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto. También se le puede decir el Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto, ¿cierto? Por lo tanto, se hace referencia al Antiguo Pacto de la ley y al Nuevo Pacto de la gracia. Juan 1:17. Juan 1:17. Lo voy a leer, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Que lindo esta diferencia, ¿cierto? En el Antiguo Testamento está la ley dada por Moisés, pero ya en Jesucristo, ya desde el Nuevo Testamento ya pasa un tiempo que se llama tiempo de la gracia. Es decir, es un nuevo pacto, ya no estamos bajo la ley, ahora todo es por gracia. En el Antiguo Testamento encontramos las profecías y promesas de la venida del Salvador en el mundo. Y en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de esas profecías y promesas en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Romanos 1, del 1 al 4. Romanos 1. Del 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. ¿Ve? Ahí ya está hablando de antes, que ya se había prometido en la Santa Escritura acerca de su Hijo, que es Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí vemos que realmente se estaba hablando de el Hijo, del linaje de David. Todo esto venía desde el Antiguo Testamento, se venía arrastrando la promesa del Señor, que iba a venir un Salvador, que iba a venir Jesucristo a salvarnos. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, escritos originalmente en dos idiomas, es idioma hebreo y arameo. Por lo general, casi todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero hay ciertas partes, ciertos versículos que están escritos en arameo, pero son muy poquitos. Pero la mayoría del Antiguo Testamento está escrito en el original hebreo, ¿ya?
revela el trato de Dios con su pueblo escogido de Israel y presenta las siguientes divisiones. Y en esto se divide, y esto es lo que vamos a tratar en este tiempo de aprender, las divisiones de los libros, el nombre de los libros, ya, de la Biblia, para que se nos haga más fácil cuando vamos a buscar un libro y vamos aprendiendo a manejar la Biblia, ¿cierto? Entonces uno ya con esto, uno se va aprendiendo y después dice, nada, vamos a buscar el libro tanto, y uno rápidamente sabe más o menos el orden y sabe que dónde va. Las divisiones y los libros son así. Primero, los primeros 5 libros de la Biblia, estamos hablando del Antiguo Testamento, se le conoce como el Pentateuco o ley, pero por lo generalmente siempre se habla del Pentateuco. El penta significa 5, ¿ya? Penta, 5 libros significa eso. 5 libros. Son escritos los 5 libros por Moisés, ¿vale? Y estos 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 primeros libros de la Biblia. Luego del Pentateuco vienen los libros históricos, que son 12, ¿ya? Y aquí vemos el orden, ¿cierto? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego de los históricos vienen los libros poéticos, que son 5 libros. Ahora, estos 5 libros son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Luego de los libros poéticos encontramos los profetas mayores, que son 5 libros también: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, que son 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos? Ahora, los profetas mayores, cuando uno dice, bueno, ¿este es profeta mayor o menor? Los profetas mayores se pueden distinguir fácilmente porque el libro es más extenso. El libro, si tú ves, el libro de Job es, creo que tiene 42 capítulos, si no me equivoco. 42 capítulos. ¿Me corrigen ahí, por favor? Sí, que lo dije así. Sí, pero es que no, Débora. Hey, sal de ahí. No, hija. No me tires esto. Sal de ahí. A ver. Sal de ahí. Ven. Ven. Sí, exactamente. Job tiene 42 capítulos. En cambio, si uno va a ver a los profetas menores, algunos solamente tienen un capítulo, 2, 3 o 4 capítulos. O sea, son libros pequeñitos. Ahora, dentro de los profetas mayores, hay un solo libro que es pequeñito, que es el libro de Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías también, que está detrás de Jeremías. Es el único libro pequeñito que es escrito que está dentro de los profetas mayores. Es el libro de Lamentaciones. Los demás son todos libros extensos. Ahora, el Nuevo Testamento, pasamos al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento contiene 27 libros. Y ahí, si contamos los 27 más los 39, nos da el total de los libros de la Biblia, que son 66, como lo decíamos anteriormente. Escritos originalmente en el idioma griego. Ahora es diferente. Antes decíamos que el Antiguo Testamento había sido escrito en hebreo y partes en arameo. Pero el Nuevo Testamento, el original, fue escrito en griego. Ya no es hebreo, es griego. Y revela el trato de Dios con un nuevo pueblo, es decir, la iglesia. Es decir, ya no habla, no se dirige tanto a lo que es el pueblo de Israel en sí, sino que se dirige más a lo que es la iglesia, o sea, nosotros. Las divisiones y los libros son los siguientes ahí en el Nuevo Testamento. Primero, los 4 primeros libros son conocidos como los 4 evangelios, ¿ya? Que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro histórico del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Es el único libro histórico ahí. Luego vienen las 14 libros que se conocen como las epístolas paulinas. ¿Por qué se le llama Paulina?
porque son de autoría del apóstol Pablo. Entonces por eso se les dice Paulina, ¿ya? Que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filimón, y aquí dice Hebreos, pero Hebreos sale anónimo, no es que salga de autoridad, no se le da como autor fijo a Pablo, sino que sale como un autor anónimo, y muchos también se lo dan como autoría a Lucas, pero eso nosotros lo dejamos como anónimo porque realmente no se sabe con la certeza, ¿cierto?, de qué autoría es. Pero aquí en este párrafo aquí sale como de Pablo, pero yo lo asocio más a Lucas porque por la forma de escritura, por la forma de que él se refiere, cómo escribe el libro, pero tampoco puedo dar certeza de eso, pues el libro es anónimo, ¿vale? Luego vienen las epístolas universales, que son 7 libros, que aquí está, hay algunas que fueron escritas por Pedro y otras por Juan. También hay una que es Santiago. Santiago, está el libro de Santiago, el primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Y finalmente el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, que es el único libro de revelación que hay, que fue escrito por el apóstol Juan también. Cada libro de la Biblia se usa, tiene una abreviatura, ¿cierto? Como para no escribir el nombre completo. Siempre en las Biblias, usted abre la Biblia y lo primero que le sale como un índice, ¿cierto?, con unas abreviaturas de cada libro. Eso es para que uno se vaya acostumbrando a no escribir el nombre completo, en caso de que esté deprisa, no lo escriba, pero a mí por lo generalmente me gusta escribirlo entero, pero hay personas que lo abrevian. Cada uno tiene su abreviatura y se hace con el objetivo de identificar con más brevedad. Claro. Además, cada libro bíblico está dividido en capítulos. Sabemos que son los capítulos, ¿cierto? Son los números grandes cuando uno va a buscar. Y cada capítulo está subdividido en versículos. Y estos son indicados con los números pequeños, ¿ya? Y aquí salen unos ejemplos que no los vamos a ver porque sé que lo manejan bien, como buscar, ¿cierto? Génesis 3:15, cuando se dice Isaías. Aquí lo vemos con abreviatura, ¿cierto? Juan 5:24, Romanos también. De ahí la importancia de aprender el orden de los libros de la Biblia. ¿Ve? Entonces, si uno empieza a aprender tanto los libros del Antiguo Testamento como los libros del Nuevo, con esta definición, estas divisiones que están ahí, se le va a hacer mucho más fácil después de poder buscar y después de también pensar quién lo escribió, de qué se trata el libro, ¿cierto? Y el cuarto punto es la meditación diaria en la Biblia. El discípulo cristiano dice que no ora y lee la Biblia diariamente, va muriendo espiritualmente, ¿ya? La Biblia es indispensable para el crecimiento del cristiano. Es la voz inspirada de Dios que sustenta nuestro corazón redimido, es decir, nuestro corazón salvado. Este corazón debe y necesita orar y necesita leer la Biblia porque es la forma que nosotros nos alimentamos con la palabra del Señor. Aquí hay una cita y esas citas se las voy a dar de tarea así, ¿vale? Para que no las leamos ahora. Todo discípulo cristiano debe escudriñar diariamente la palabra de Dios, convirtiendo su enseñanza en su estilo de vida. ¿De qué nos sirve, cierto, leer la palabra y no aplicarla a nuestra vida? Es como leer un libro cualquiera, ¿cierto? Leímos un cuento y ala, no pasa nada. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor, esa palabra debe cobrar vida en mí. Nosotros debemos preguntar, Señor, ¿qué quieres de mí con esta palabra? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo escudriñe en esto? ¿Qué enseñanza saco de aquí? Y Dios le va a mostrar. Mateo 7:24 al 27 nos dan consejos prácticos y aquí nos habla de los 2 cimientos, ¿cierto? Que vamos allá porque no me la sé de memoria, pero Mateo 7:24 al 27 dice lo siguiente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, está refiriéndose a la Biblia,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cierto? Vamos hasta el 27. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, es decir, la Biblia, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa en la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, ¿cuál queremos ser nosotros? ¿Aquel que construye, que edifica sobre la roca? ¿O aquel que construye sobre la arena? Dice que cuando construimos sobre la roca, que es Jesucristo, que es la palabra de Dios, cuando construimos en ello, cuando eso es nuestra simiente, pueden venir tempestades, viento, lluvia, lo que venga, y no se va a caer nuestra edificación, nuestra casa, no se va a caer, nuestro cimiento no va a caer, no lo van a tirar fácil. Pero si construimos en la arena, si leemos y la dejamos pasar y no lo apropiamos en nuestra vida, ¿qué pasa? Viene una ola y se lo lleva nuestra casa. Viene un viento y se la lleva. Viene algo y nos tambalea y nos deja atrás, nos da vuelta como remolino. Pero cuando estamos fundamentados, estamos en la roca, nada nos puede mover. Aunque venga un viento muy fuerte, nosotros vamos a mantenernos firmes. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos mantengamos firmes en la roca. Y para eso aquí salen unos consejos, que algunos no es necesario, no es obligatorio que uno los coja todos, pero sí hay algunos que sí nos pueden ayudar, ¿cierto? Por ejemplo, establecer un horario fijo cada día para escudriñar la palabra de Dios. Dice entre paréntesis mínimo 30 minutos. Es decir, uno puede establecer sí un horario, uno sabe dentro de las cosas, las actividades que uno tiene en el día a día, puede establecer un horario para poder buscar, dedicar a estudiar la palabra del Señor, decir, Señor, esta hora voy a dedicarla para ti. También mantener un plan anual de lectura comenzando desde el Nuevo Testamento. Ahí nos da una idea, ¿cierto? Meditar en la lectura realizada, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele la palabra viva que necesita nuestro corazón. Eso sí, meditar. Cuando leemos la palabra del Señor, no es tan solo leerla, sino que empezar a pensar, a meditar, qué quiere el Señor, qué enseñanza hay aquí, y meditarla. Tener un registro diario donde anotamos las enseñanzas que Dios nos vaya ministrando, que Dios nos vaya dando, anotar. Hoy aprendí esto, lo voy a anotar. Hoy esto necesito averiguarlo, lo anoto para que no se me olvide. Establecer un tiempo extra de autoestudio bíblico, profundizando en el conocimiento de un tema, un libro, un personaje o un pasaje. O sea, aquí nos da ideas. Por ejemplo, si quiero estudiar algún tema específico, yo hay que estudiar acerca de este tema, de la salvación, por ejemplo. O quiero estudiar acerca del libro de Juan. Voy a estudiar el libro de Juan, ya a ver qué me dice el libro de Juan. O puedo hacerlo con un personaje bíblico. A ver, vamos a buscar acerca del apóstol Santiago. A ver, ¿cómo era Santiago? A ver, vamos a leerlo. O un pasaje bíblico cuando uno va, como este trozo que leí, de los cimientos, ¿cierto? Y empieza a ver qué quiere el Señor. Voy a leer ese párrafo. O las bienaventuranzas, por ejemplo. Y uno empieza a escudriñar, a escarbar, ¿cierto? Pedir la ayuda del Espíritu Santo para que grabe la palabra en nuestra mente y nuestro corazón, con el fin de obedecerla en todo tiempo. El Espíritu Santo uno le pide, ¿cierto? Dice la palabra también que el que tiene falta de sabiduría, que le pida a Dios y Él le dará abundantemente y sin reproche y le será dada. Eso sale en Santiago 1:6, me parece. Voy a ver al tiro. Santiago, espérame. Es que Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice, y les será dada. Y vamos al último, dice,
Compartir con otros las verdades aprendidas de la palabra de Dios, a fin de que conozcan el mensaje del Evangelio de Cristo. Conclusión dice, el verdadero discípulo cristiano tiene que estar edificado sobre la palabra de Dios, ya que es nuestra única regla infalible de fe y conducta. El versículo leímos al principio. Si convertimos la palabra de Dios en nuestro estilo de vida diaria, disfrutaremos como resultado la bendición de Dios. Y vamos a ver el último versículo de Josué 1:8, ¿ya? Aquí, porque el otro ya lo leímos, Josué 1:8, que con este versículo nos vamos a quedar. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa del Señor. ¿Amén? Si yo medito en la palabra del Señor de día y de noche, y si nos manejamos nuestra vida conforme a la voluntad, conforme a lo que está escrito, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora hay 3 puntos aquí que me gustaron mucho, que dice: al creer la Biblia experimentamos la salvación de Dios. Al estudiar la Biblia adquirimos la sabiduría de Dios. Y al vivir la Biblia andamos en la santidad de Dios, que es lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Aquí hay varias tareas, si quieren las pueden hacer en la casa. Les ayuda a repasar un poco lo que vimos. Pero lo que sí me gustaría que fuéramos, la tarea que dice abajo, en el punto 4 dice ir memorizando progresivamente los 66 libros de la Biblia antes del final de este nivel de discipulado, ¿ya? Y vamos a orar ahora al Señor para que esta palabra, ¿cierto? Lo que vemos, lo que leemos, pueda convertirse en un estilo de vida en nosotros, y que la palabra la podamos meditar y podamos aprender de ella cada día. Que podamos ir manejando los libros de la Biblia así fácil, ya, que se nos haga fácil, que sepamos de qué libro estamos hablando, que conozcamos la Biblia. Amén, es importante saber las Escrituras. Amén, vamos a orar.